gusto nuevamente poder participar con ustedes. ¿Tenemos buen audio? ¿Todos se escuchan bien? Sí, licenciado Perfecto, Gastón. buenísimo. Bueno, como hoy hablábamos con Kelly, la idea es que esto sea un tema interactivo. Sabemos que la mayoría no realiza, o por favor comentes quienes realizan actividades en enfermería pediátrica, pero la idea es llevarlos a desaprender todo lo que vieron hasta hoy en cardiología. No es que hayan perdido tiempo en todo lo que vieron, sino que para entender la fisiopatología de la cardiopatía congénita y poder hacer una valoración hay que arrancar desde cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver lo que es anatomía, pero desde el área pediátrica, la comprensión del área pediátrica, la fisiopatología de las cardiopatías congénitas, desde el área neonatal y pediátrica también. Y en base a eso, una vez que tengamos esos conceptos, hacer una valoración profunda sobre los niños que tengan una cardiopatía congénita o tengan sospechas sobre una cardiopatía congénita. ¿Vamos bien? Arrancamos entonces. Primero, vamos a hacer una introducción sobre qué es una cardiopatía congénita, la cantidad de tasa de incidencia y prevalencia que tenemos a nivel mundial. Nosotros contamos con que las cardiopatías congénitas son defectos que pueden ser tanto adquiridas durante el desarrollo, que se fueron generando alteraciones durante el desarrollo, durante el periodo embrionario, que ahora en la próxima diapositiva vamos a ir viendo, o adquiridas por defectos que se producen en el sistema cardiovascular que se desarrollan a medida que el paciente va creciendo. Nosotros contamos con que el 1% del total de los recién nacidos tiene algún tipo de cardiopatía congénita. Acá habla del 8 a 12 por mil nacidos vivos. Nosotros hoy en Argentina tenemos un promedio de 70.000 niños por año, así que ahí podemos hablar de que 7.000 niños por año nacen con una cardiopatía congénita, de diferentes tipos. También contamos las que son ductus arteriosos persistentes, más relacionada a la etapa neonatal y la prematurez. Después tenemos determinados riesgos que son los que si una familia ya tuvo un hijo con una cardiopatía congénita, vuelve a correr el riesgo de que nuevamente dentro del 3% pueda volver a tener otro hijo con una cardiopatía congénita. Incluso si la madre tiene una cardiopatía congénita, también tenemos posibilidades de que su hijo tenga un 10% de posibilidades de nacer con una nueva cardiopatía congénita, que no siempre tiene que estar relacionada a la que tuvo la madre o a la que tuvo el hermano. Cuando hablamos de antecedentes gestacionales y perinatales es porque es muy importante la etapa de desarrollo embrionario en la que se encuentra el feto, que es la que le va a dar forma al sistema cardiovascular, y ahí es donde se van a determinar los diferentes defectos que puedan tener. A veces sucede que no es solamente un defecto, a veces puede ocurrir que sea uno, dos, y que se puedan ir agregando más como adquiridos. Por ejemplo, como antecedentes tenemos en cuenta las infecciones, el consumo de exceso de alcohol, el tabaco, de diferentes tipos de medicaciones. Ven que acá van nombrando a partir de cada uno de los riesgos que tenga por exposición a tabaco, a diferentes tipos de fármacos, al alcohol. Tenemos la CIA, la CIB, el ducto, transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar. Hay diversidad de patologías que pueden ir apareciendo durante el desarrollo. Incluso una de las más prevalentes también es la diabetes gestacional. Si nosotros tenemos una madre con diabetes gestacional, tenemos un alto grado de porcentaje de que su hijo adquiera una cardiopatía congénita teniendo un engrosamiento del tabique interventricular. Esto es lo que les mencionaba hoy, de que durante el desarrollo embrionario del aparato circulatorio, ustedes pueden ver cómo a partir del día 19 se genera todo lo que es el saco y el área donde va a ir desarrollándose el corazón. Luego a los 20 días
tenemos los tubos endocárdicos que se van a fusionar y van a generar un tronco común. Ahí ya se puede empezar a diferenciar el tipo de circulación que tiene por uno y por otro. Luego se genera un pliegue aproximadamente a los 23 días de vida, donde estos pliegues pueden notar que tienen un tipo de torsión sobre su eje. Ven que estamos marcando con el marcador. Ya tienen la salida de los vasos, y acá vemos cómo hace una pequeña rotación sobre el eje, y esa pequeña rotación es la que después le va a dar la división a lo que es aurícula, ventrículo y los grandes vasos, que esta es el área donde se generan, la etapa más importante donde se pueden generar la mayoría de cantidad de defectos. Ahora, cuando veamos la clasificación y los tipos de defectos, vayan pensando y recuerden esta etapa que les va a ayudar mucho a aclarar el porqué. Esto es un poco más de lo mismo. Acá vemos cómo se genera la unión de los tubos, se genera un saco común, acá la torsión que veníamos hablando y la conexión entre las cámaras. Una vez que están conectadas las 24 a partir de los 28 días de vida, que ya empieza a latir, se genera, ven, acá pueden ver las conexiones entre las cámaras con las perforaciones, y ya tenemos un corazón funcional, y todo a partir de hasta ahí, hasta esta etapa, es donde se va a generar el corazón, y las diferentes posiciones que haya girado el tronco, que se formó el tronco primario, que se haya formado, puede ser lo que le dé el defecto a esta región. Ubicación anatómica, ustedes lo vieron seguramente en la primera etapa del curso, donde vamos a encontrar el tórax, el corazón en el medio del tórax, con una ubicación de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, dándole una inclinación aproximadamente de 45 grados, donde voy a tener por detrás del esternón las aurículas, y hacia la punta del tórax izquierdo, por la línea inferior, voy a tener los ventrículos. Se limita con el esternón. Es importante. ¿Por qué es importante con respecto a las limitaciones, las estructuras óseas que van a encontrar? Porque si yo no tengo bien limitada, no conozco bien el área que limita con las estructuras óseas, cuando tenga que hacer una RCP, necesito entender qué es el área, o qué es lo que estoy haciendo, y es cuál es el área que estoy comprimiendo. No es lo mismo que yo presione en la parte superior del esternón o en la parte inferior del esternón, donde voy a encontrar las aurículas y voy a generar una mayor presión, donde el corazón va a estar entre el esternón y la columna, y eso le va a dar la posibilidad de generar, con las compresiones que yo le dé, una dinámica que genere un bombeo. Acá en esta imagen podemos ver el arco de la arteria pulmonar, la arteria aorta. Esta imagen es principalmente fundamental para comprender las resoluciones quirúrgicas que se van a hacer. Hoy no vamos a hablar prácticamente de resoluciones quirúrgicas. Piensen que todo este tema es para hacer un abordaje completo, pero parcial al mismo tiempo. Completo porque vamos a hablar de todas las cardiopatías y todos los signos y síntomas, pero no da para, en el corto periodo que tenemos de tiempo, para hacer mayores exposiciones sobre las resoluciones quirúrgicas. Fíjense que tenemos el tronco pulmonar con la arteria pulmonar izquierda, derecha. Por detrás tenemos la arteria aorta, la aorta descendente que se va por detrás del corazón, el tronco branquicefálico, la subclavia derecha. Acá fíjense que la proximidad de la subclavia derecha y la arteria pulmonar va a permitir en diferentes etapas quirúrgicas que se pueda hacer una conexión entre la arteria subclavia y el tronco pulmonar, tanto izquierdo como derecho. A veces incluso se hace en ambos casos. Lo que decíamos hoy con respecto a, si ustedes se imaginan sobre esta imagen del esternón, yo cuando genere la compresión voy a generar sobre esta área, generando dinámica y mayor presión para poder generar un bombeo de la circulación para hacer efectivo el masaje cardíaco. A su vez están los hilos pulmonares en los laterales, izquierdo y derecho, los pulmones, y se asienta sobre la base del diafragma. Por detrás la tráqueo,
y el resto de los vasos. Acá se puede ver que lo que une el diafragma, los ligamentos que unen al diafragma con el corazón, también se puede llegar a ver, no distingo en lectura, pero todo lo que envuelve al corazón es el pericardio. El pericardio parietal es el que va a unir al diafragma con el ligamento al corazón. También genera una estructura de sostén, ¿cierto? En cuanto a ubicación anatómica y limitaciones, seguimos un poquito con esto. Lo que les decía, es súper importante comprender qué es lo que tengo adelante, qué es lo que tengo atrás y qué es lo que tengo al costado. ¿Por qué? Porque también, si volvemos a la anterior, cuando ustedes, a ver, díganme si me voy muy rápido, ¿eh? Cuando ustedes generen una valoración, que la vamos a ver casi al final de la presentación, pero quiero aprovechar esta imagen para mostrarles, dependiendo del área de donde genere la ocultación, va a ser el defecto que voy a encontrar. ¿Se entiende? Fíjense cómo a esta región yo voy a encontrar todos los defectos que sean de la válvula aórtica, aórtica. En esta región la aorta y las válvulas tricúspides. Acá podemos encontrar los forámenes de tipo auriculares, que es un foramen oval. Y acá en la punta del ventrículo izquierdo voy a escuchar si hay alguna comunicación interventricular. Que retengan la imagen en la cabeza y más adelante vamos a seguir hablando. Fundamental la interpretación de placas radiográficas. ¿Ustedes qué les parece esta imagen radiográfica? ¿La ven muy similar a una imagen de un paciente adulto? ¿La ven muy diferente? Cuéntenme en el chat cómo la ven en relación a lo que ustedes conocen con una placa radiográfica de un paciente adulto. Seguramente ustedes en el paciente adulto van a encontrar, si bien esta es una crisis de hipoxemia y tiene hipoflujo pulmonar, que más adelante vamos a desarrollar, cuando ustedes vean un parénquima infiltrado, les va a parecer más normal, siendo que en los niños, tanto la parte eléctrica o la parte de imagen radiográfica, tienen mucho menos interferencias para mejorar la interpretación y la lectura. Acá más que nada les quería mostrar también, ya que estábamos hablando de la anatomía y las conexiones con el resto de los órganos, cómo yo necesito ver en esta placa, tener una comprensión de lo que anatómicamente voy a encontrar para hacer la relación del índice cardiotorácico. Si yo tengo esta imagen y le genero una línea imaginaria sobre la columna vertebral, voy a dividir el tórax en dos partes y tengo que entender o recordar que hacia la derecha voy a encontrar las aurículas y que el porcentaje de la línea que tiene que pasar es un 30%, ¿no es cierto?, hacia la derecha, y al resto se tiene que desplazar hacia la izquierda. Ahora no vamos a hablar de la forma de este corazón y de la ubicación, pero sabemos que está ubicado de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, con un ángulo aproximado de 45 grados. Esto es importante, ¿por qué? Porque después también cuando hagamos el electrocardiograma, según la ubicación de los electrodos, vamos a poder calcular el eje eléctrico. Acá en esta genera una mayor ayuda. Ven que está todo delimitado y todo marcado, lo que es la silueta del corazón, un corazón normal, donde está la vena cava superior, la vena cava inferior, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y por atrás vamos a encontrar las aurículas. La arteria aorta, que asciende y se hace posterior, y la arteria pulmonar. Espero esta imagen les sea gráfica para poder comprender mejor la ubicación. Fíjense que estos detalles, por ejemplo, de la arteria pulmonar, hay patologías donde va a estar ausente, entonces vamos a encontrar una excavación en esta área. Y tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, si bien son más posteriores que las aurículas, a medida que vayan creciendo en tamaño y vaya avanzando en edad del paciente,
las vamos a ir ubicando más hacia la izquierda y hacia la punta. En cambio, cuando hablemos de hipertrofia auricular o sobrecarga de volumen derecho o sobrecarga de volumen retrógrado de las venas pulmonares, vamos a ver que las cavidades derechas, que son las auriculares, van a estar dilatadas y se van a ver en tendencia hacia la derecha y va a estar aumentado. Recuerden que habíamos dicho que un 30% debería ocupar esta área. Si tenemos una sobrecarga de volumen por insuficiencia cardíaca, va a estar aumentado esta silueta y la vamos a poder ver ahí. Esta imagen es muy parecida en cuanto a representación. Y acá algo importante para mostrarles es, díganme si vamos bien, por favor. Necesito que ustedes me digan si está todo claro para seguir avanzando. Fíjense que este es un corazón de un bebé recién nacido. De un corazón normal, perdón, a ver. Ahí está. Miren, ahora les vamos a mostrar la diferencia. Este es un corazón normal, ¿no es cierto? Ustedes en el corazón tienen las aurículas, los ventrículos, la arteria aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Fíjense la diferencia que vamos a ver ahora. Tenemos el tabique interventricular grueso, la pared del ventrículo izquierdo gruesa y la pared del ventrículo derecho más delgada. ¿Por qué es importante este detalle? Porque cuando el recién nacido, vamos a buscar una imagen de un recién nacido, fíjense que la pared del ventrículo derecho está por demás engrosada, casi igual a la del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver circulación fetal, fíjense esta representación, nosotros vamos a ver que el sistema derecho, o sea, nosotros para valorar las cardiopatías congénitas hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo. Ya no vamos a hablar de aurículas y ventrículos. Eso es algo importantísimo a destacar. Fíjense que el circuito derecho, que comprende la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, es un sistema de alta presión. Y el ventrículo izquierdo, perdón, donde comprende la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, en la vida intrauterina es de baja presión. ¿Por qué? Nosotros tenemos que en la circulación fetal, esto es importante porque va a determinar la función del corazón en el recién nacido con una cardiopatía congénita. Nosotros tenemos la placenta. La placenta se conecta por el catéter, por la vía umbilical, tanto con a la vena cava inferior, y de la vena cava inferior entra la sangre al corazón. Pero, fíjense que nosotros acá, ¿cuál es la función de la placenta? Llevar oxígeno y nutrientes al feto que está dentro del útero. Lo primero que hace es intervenir en el hígado con el mayor porcentaje. El 60% de sangre oxigenada lo lleva al hígado para poder generar correctamente el metabolismo necesario para que crezca este paciente durante la gestación. El 40% se conecta por el ducto venoso a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a ir a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda no puede pasar, o pasa, perdón, al ventrículo izquierdo, pero pasa en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque decimos que el sistema izquierdo del corazón es de alta presión, porque la arteria pulmonar funciona frente a la exposición alta de CO2 con vasoconstricción. ¿Se entiende? La vasoconstricción va a dilatar, el CO2 va a generar una contracción y el oxígeno va a generar vasodilatación. Ese es el comportamiento del oxígeno frente a la circulación fetal.
Entonces, vamos a hacer un repaso. De la placenta entra sangre oxigenada, entra al pulmón, del pulmón va a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda recibe sangre de la vena cava inferior y la vena cava superior, pero la vena cava superior trae sangre sin oxigenar, entonces se genera una mezcla. Hay un pequeño porcentaje, que va a ir al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Pero para qué es ese pequeño porcentaje que recibe la arteria pulmonar? Para nutrir al hilio pulmonar. Si no recibiese sangre, el hilio pulmonar a través de la arteria pulmonar no se desarrollaría y generaría estenosis de estos vasos y sería muy dificultosa la ventilación al momento de nacer. El resto de la sangre rica en oxígeno, pasa directamente de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha pasa al ventrículo izquierdo, donde inyecta por la arteria aorta a la subclavia derecha y el resto del callado aórtico hasta la aorta descendente, donde se vuelve a mezclar con la arteria de la sangre pulmonar mediante el ductus arterioso persistente para ir al sistema. En esta etapa, ustedes fíjense que las venas llevan sangre oxigenada y la arteria aorta por debajo del callado de la aorta lleva sangre no oxigenada. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué la sangre entra en el feto por intermedio de la vena y sale del feto por intermedio de la arteria? Ingresa por intermedio de la vena porque es lo que genera mayor flujo. Siempre que haya en cardiopatía infantil, lo que vamos a poder ver es que el sistema de fluidos va a ir siempre de un sistema de mayor presión a menor presión. Pero yo necesito la fuerza de la arteria para poder eliminar del cuerpo los desechos y todo lo que tenga que sacar del organismo. Por eso ingresa por vena y sale por arteria. ¿Qué va a pasar? Cuando yo genere el clampeo del cordón en el parto o en la cesárea, lo que genero es un cortocircuito. ¿Ven? Yo genero un clampeo de la arteria del cordón, perdón, genero un clampeo del cordón y se va a generar un cortocircuito donde ya la sangre de la aorta que iba a la placenta no tiene otra vía de escape. Entonces va a generar un aumento brusco de la presión en las cavidades izquierdas y un aumento brusco en las cavidades derechas, pero al estar expuesta por el feto que recién nació a la exposición de aire ambiental, genera vasodilatación de la arteria pulmonar y permite el ingreso de oxígeno a los mismos. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Licenciado Gastón, por favor, ¿pudiese encender su cámara? Sí. Ok. ¿Ahí va bien? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Mucha información? Bueno, entiendo que por lo menos para mí es mucho. Me imagino que para ustedes también. A ver. Entonces, ahí está la diferencia que les quería marcar con respecto al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué se genera un engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho cuando el que más grueso tiene que ser es el ventrículo izquierdo? Porque acá se enfrenta a un sistema de alta presión, que es la arteria pulmonar. Cuando esta arteria pulmonar genera contacto con el oxígeno que inspira el recién nacido, va a generar paulatinamente una dilatación del sistema pulmonar y eso va a tardar en promedio entre 10 y 15 días para generar un descenso de las presiones pulmonares.
¿Por qué les menciono esto? Porque la hipertensión pulmonar es... la hipertensión pulmonar es una de las principales complicaciones que tienen los niños con algún defecto, con una cardiopatía congénita. Esta imagen vamos a aprovechar a ver también todo el circuito eléctrico del corazón, importante a la hora de la resolución quirúrgica, porque si, cuando veamos los porcentajes vamos a poder entender mejor, si la mayoría de las modificaciones que se generan en el tabique interventricular se van a generar algunos cortes para resolver defectos o puntos de sutura, pueden generar daño en las conexiones eléctricas, generando así algún tipo de bloqueo. Bueno. ¿Qué más? ¿Vamos bien? ¿Necesitan que hagamos un repaso sobre la circulación fetal? O vayan preguntando y así aclaramos dudas. Acá es un repaso de lo que decía de lo que habíamos hablado de circulación fetal, donde se encuentra una conexión entre la placenta y el feto, recibe sangre oxigenada de nutrientes por medio de la vena umbilical y los elimina los desechos y el dióxido de carbono por la arteria umbilical. La sangre oxigenada es transportada desde la placenta hasta el sistema porta, como habíamos mencionado. Yo lo había dicho al revés el número, perdón. Es el 40% que llega al sistema porta, que va directamente al hígado, y el 60% va a la vena cava inferior para poder ingresar a la aurícula. Algunos datos importantes, como que la arteria pulmonar se conecta a la arteria aorta por el conducto arterioso persistente. La aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda mediante el foramen oval, que es donde genera un shunt de derecha a izquierda, y el conducto venoso común o vena umbilical se conecta con la vena de la vena cava inferior, que luego va a llegar a ser un ligamento hepático. En cuanto al porcentaje de gasto cardíaco que maneja la placenta, representa 55%. Esto ya lo habíamos hablado, que es el intercambio de oxígeno y CO2, entrada de aminoglúcidos, salida catabolismo, función endocrina. ¿Por qué? Porque la madre en la placenta genera prostaglandina, que es lo que va a generar la apertura, la permeabilidad de este conducto persistente. Una vez que el conducto arterioso persistente tiene dos características. Depende de la prostaglandina que le entregue la madre mediante la placenta, la prostaglandina endógena tipo 1, y la exposición que tenga al oxígeno. El oxígeno en el conducto arterioso persistente genera vasoconstricción. Sin embargo, la CO2 genera vasodilatación, al revés de lo que puede llegar a pasar en cualquier tipo de vaso. Fíjense que cuando nosotros dijimos que generamos el clampeo de cordón, la circulación no es que va a circular en forma inversa, pero va a empezar a aumentar la presión hacia atrás y eso va a ir cerrando primero el foramen oval. Ven que es como una tapa que si yo aumento la presión, se va a cerrar. Hay una importante diferencia entre las aurículas y los ventrículos en cuanto a presión, donde las aurículas manejan un promedio entre 4 y 8 milímetros de mercurio, y los ventrículos, el ventrículo derecho, un promedio de 20 milímetros de mercurio, y el ventrículo izquierdo, un promedio de 60 a 80 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad, ¿no? Cuando se cierran, lo primero que se cierra es el foramen oval. La conexión interauricular ya no va a necesitarla, porque va a venir toda la sangre oxigenada del pulmón directamente a la aurícula izquierda. Y lo segundo que se va a cerrar es el conducto arterioso persistente. Ahora, ¿qué pasa? Este conducto tiene un periodo determinado de tiempo para conseguir cerrarse. No siempre se cierra inmediatamente. Por eso se van a hacer algunos controles, una valoración de las primeras 24 o 48 horas para ver su permeabilidad.
pero luego tenemos un periodo largo de tiempo que puede llegar hasta 7 días permeable, incluso así puede ser fisiológico, no tiene que ser patológico respectivamente. Bueno, por favor necesito que me... Bueno, no, esto lo pasé un poco por alto porque seguramente lo vieron también en la anatomía del corazón sano en el adulto. Necesito que me digan por el chat, por favor, cómo vamos, si tenemos alguna duda. Hagan las preguntas que necesiten antes de cerrar este tema. Pueden abrir los micrófonos, preguntar tranquilamente, ¿eh? La idea es que esto sea interactivo y puedan... Bien, perfecto. Bueno, si ya estamos bien entonces con el repaso, perfecto. Pueden abrir los micrófonos y charlar perfectamente, ¿eh? No me molesta, todo lo contrario. La idea es que esto sea interactivo y yo no los aburra a ustedes con una charla monótona. Buenas tardes. ¿Podría repetir la parte de la fisiología del cordón umbilical? Sí, ¿cómo es tu nombre? Magdalena. Sí, A sí, ver, por favor, buenas tardes. ¿cómo estás? Mira, arrancamos de la placenta. La placenta se conecta al cordón umbilical y de la vena umbilical va a ir directamente al sistema porta, por la vena, ven que tiene un conducto venoso, en algunos libros lo van a encontrar como conducto de Arancio, se conecta al sistema porta y ahí le va a entregar el 40% de la sangre rica en oxígeno. El resto va a ir a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, el proceso normal sería que vaya al ventrículo izquierdo. Pero como tiene hipertensión, el sistema es un sistema de alta presión y está con vasoconstricción, no encuentra un flujo eficiente para enviar la sangre. Entonces es ahí donde la sangre rica en oxígeno empuja el foramen oval y pasa directamente a la aurícula izquierda. ¿Vamos bien? De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa al sistema aorta, donde hasta el conducto arterioso persistente no va a tener mezcla de oxígeno, va a ser sangre enriquecida al oxígeno. Luego, una vez en contacto con el conducto arterioso persistente, toda la sangre que va por las arterias de vuelta a la placenta va a ser empobrecida en oxígeno y con elementos de desecho. Ahí se quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Bueno, por favor. ¿Qué pasó? Que te acabas de conectar. Bueno, de cero no podemos hacer el repaso, pero lo que después creo que queda la grabación y puedes verla directamente. Buenísimo. Bueno, si no tienen más preguntas, pasamos al siguiente tema. Dejo de compartir esta pantalla. No, esto no.